vamos a ir volando, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vamos a tener una clase con propósito de información. Va a ser una clase más informativa de la palabra de Dios que de propósito, ¿verdad? Es decir, que de cambio de conducta. Así se habla un poco siempre acerca de eso, pero vamos a entrar entonces en materia. Esperamos que ya tengan sus Biblias virtuales, ¿verdad? Sus teléfonos. Si tienen su Biblia normal, la acostumbrada, pues qué bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das de estar hoy, este día, con nosotros. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es quien vive de nosotros, Señor, y es Él quien hace la obra en nosotros y nos enseña acerca de ti, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ilumines esta mañana nuestras mentes y que nos enseñes las cosas que necesitamos saber, Padre, para glorificar tu santo nombre con nuestra manera de vivir, para que el mundo conozca tu palabra, Señor. Te pedimos estas cosas y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo también para nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook, ¿verdad? Preparen sus Biblias, porque esto se va a poner bueno. Vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar en el libro de Apocalipsis para comprender el mensaje que Jesucristo manda a la iglesia en Éfeso. Es necesario abrir el contexto histórico. Es decir, que dentro de lo que vamos a leer, o en el libro que vamos a analizar, o parte, ¿verdad?, del libro que vamos a analizar, se encuentran diferentes tipos de lenguajes, y eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Vamos a leer lenguaje simbólico, lenguaje histórico, vamos a ver dentro de este estudio antropología, ¿verdad? Y todo lo que nosotros necesitamos saber para comprender este libro. Para comprender este libro necesitamos retroceder un poco antes de llegar a la iglesia de Éfeso, y vamos a comenzar en el versículo 9, y dice así: Yo, Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad?, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe. Pongan mucha atención que estos 2 versículos son bien claves para comprender el libro del Apocalipsis. Escribe las cosas
que has visto. Uno, las que has visto, es decir, las que Juan vio en ese momento que estuvo con Jesucristo. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son, es decir, las cosas que Jesucristo le estaba diciendo en ese momento que tenían que pasar, que suceder en ese momento que estaba Juan conversando con él. Es decir, donde dice las que son, está hablando del tiempo en ese momento de las iglesias a las cuales les manda el mensaje. Esas son las que son en ese momento de la historia, en el libro. Dice las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, ya estaba hablando de lo que iba a suceder en el futuro. Pero en este momento, en la historia del libro del Apocalipsis, en su lenguaje histórico, estaba hablando acerca de la condición en que se encontraban las iglesias en ese momento, ¿verdad? Y luego dice, el misterio, versículo 20 dice, pongan atención a esto, dice, el misterio de las 7 estrellas, y recalquen bien esto, el libro del Apocalipsis es un libro de amor para los que creemos en Jesucristo. Es un libro de ternura, de protección para nosotros, ¿verdad? Y, como decíamos, el libro del Apocalipsis está lleno de simbología. Cuando decimos simbología es que el libro del Apocalipsis habla de unas cosas, ¿verdad?, figurativamente, pero que está hablando de otra cosa. Por ejemplo, las estrellas. Pero el Apocalipsis no necesita interpretación de nadie. El mismo libro se explica a sí mismo. Y en el versículo 20 nos habla y nos dice qué quieren decir las estrellas o qué cosa dice acerca de las estrellas, ¿verdad? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, dice, son los ángeles, ¿verdad?, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cada vez que escuchemos decir, a través del estudio que vamos a tener de las 7 iglesias, debemos de entender que cuando escuchamos la palabra ángel, el ángel en griego está así, ángel. En español, traducido para nosotros es mensajero. Algunos intérpretes de la palabra de Dios piensan, no es que el libro del Apocalipsis enseñe eso, piensan que quizás, ¿verdad?, y esas son suposiciones nada más, piensan que quizás posiblemente esté hablando acerca de los pastores, posiblemente, pero el libro no está diciendo eso, solo dice mensajero, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Porque debemos de interpretar la escritura conforme está escrita y como la misma escritura lo explica. De lo que pensemos más allá ya son suposiciones de nosotros. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces hoy sí entramos en materia, ¿verdad? Y dice, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Dice, escribe, ¿a quién dice ahí? ¿Sería para nosotros en español? Escribe al mensajero, es decir, este es un mensaje que va para otro mensajero, ¿verdad? Para que se lo diga a la iglesia de ¿quién? Éfeso. Éfeso, ¿verdad? Éfeso es una ciudad que se encuentra en Asia. Aquí está Israel. Estuvieron tirando bombas últimamente, ¿verdad? Estaban en guerra, aquí está Siria. Esta es la isla de Chipre, Egipto. Este es el mar Mediterráneo. Esta es la isla de Creta. Por aquí está Grecia, Italia, ¿verdad? Pero Éfeso se encuentra aquí. Para ahí va ese mensaje.
Para la congregación, en la historia del libro está hablando acerca de la condición en que se encontraba esta congregación en ese momento espiritualmente, donde andaban, ¿verdad? Eso quiere decir para ustedes y para nosotros que Jesucristo sabe cómo estamos también ustedes y yo espiritualmente, porque de Él nadie se puede esconder. Y tarde que temprano va a llegar un mensaje a través de la palabra de Dios también para nosotros, para que cambiemos nuestra manera de vivir. Este era el mensaje que se enviaba a la iglesia de Éfeso. Fíjense cómo comienza Dios nuestro Señor Jesucristo a decir acerca de Éfeso. El que tiene, dice, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, aquí se está refiriendo a Jesucristo, ¿verdad? Quien va a dar testimonio de la condición en que se encuentra la iglesia de Éfeso. Y dice, yo conozco tus obras. Oigan lo que dice, Él conoce las obras de la iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, que los de la iglesia de Éfeso tenían mucha paciencia y les gustaba estar activos en la congregación, ¿verdad? Y que no puedes, dice, soportar a los malos, ¿verdad? Bueno, no puedes, dice, soportar a los malos. Es decir, que la iglesia de Éfeso no consentía a la gente que hacía maldad. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Es decir, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estudiaba la palabra de Dios, que conocía parte de las Escrituras, y la única forma que ustedes y yo hoy tenemos para probar si los supuestos apóstoles que se declaran hoy en día son falsos o son verdaderos es la palabra de Dios. En la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, había probado y había visto que los supuestos apóstoles eran falsos, los que se hacían llamar apóstoles, pero que no era Jesucristo quien los había escogido para eso. Éfeso, la iglesia de Éfeso, estaba preparada intelectualmente para poder entender quiénes eran los falsos apóstoles, ¿verdad? Y dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice, y has sufrido, fíjense, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor del nombre, y no has desmayado. Es decir, que la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, estaba obrando, y ellos entendían que lo que estaban haciendo era por amor al nombre de Jesucristo. Era una iglesia que estaba bien ocupada, se dedicaba a hacer cosas en la iglesia, que estaba activa, que estaba estudiando. Era una iglesia que estaba caminando hasta ese punto conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice, pero, y ahí viene un pero bien grandote, ¿verdad?, para la iglesia de Éfeso. Pero, le dice, tengo contra ti, fíjense lo que dice, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Nuestro primer amor, es decir, nuestra relación con Jesucristo, tiene un inicio. La iglesia de Éfeso había dejado el primer amor. Es decir, que la iglesia de Éfeso estaba tan ocupada haciendo cosas que habían olvidado el primer amor que tuvieron con Jesucristo. ¿Cuál fue el primer amor? Bueno, se sobreentiende a través del estudio de la palabra, ¿verdad?, que el primer amor es cuando usted y yo somos llamados por Él, porque es Él quien nos amó, es Él quien nos llamó, ¿verdad?, es Él quien nos salvó. Fue Él quien vino con su Espíritu Santo y nos poseyó y nos hizo hijos suyos.
A eso se le llama gracia. Es decir, que la iglesia de Éfeso había olvidado que la salvación con la cual contaban era por la gracia, por el amor. Habían dejado ese primer amor y se habían dedicado tanto a querer hacer cosas por agradar a Jesucristo que se olvidaron de ese primer amor. Y luego dice: pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, escuchen lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que una iglesia que ha puesto empeño, estudia la palabra de Dios, que se preocupa por tener todas las cosas ordenadas en la iglesia, que no falte eso, que no falte el libro, que no falte la comida, que no falte aquello, y se ocupó tanto la iglesia? ¿Cómo puede ser que una iglesia que asumimos, ¿verdad?, que está haciendo todo lo que hace por agradar a Dios, se olvide de su primer amor? ¿Cómo puede pasar eso? Yo me hago esa pregunta. ¿Cómo es que se olvidaron de ese primer amor? ¿Verdad? ¿Cómo es que, como dice aquí, ¿verdad?, cómo dejaron ese primer amor? ¿Qué pasó? Lo que había pasado en la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, es que se metieron tanto en hacer cosas, ¿verdad?, que se olvidaron de mostrar amor. Pienso yo, como aquello o aquel mandamiento que dijo Jesucristo, se recuerda a sus discípulos, ustedes que han leído la Biblia: ámense, ámense los unos a los otros, como que, como yo los he amado. Cuando Jesucristo, otra vez, el primer amor, la gracia, cuando Jesucristo vino y lo salvó a usted, le preguntó si había hecho buenas obras, o sí. ¿Verdad que no? No le preguntó cuántas obras has hecho para ver si calificas. ¿Verdad que no? Lo llamó porque Él quiso. Lo hizo parte de su reino porque Él quiso mostrar su amor por usted y conmigo. Él nos amó primero. Y Él quiere que ustedes y yo reflejemos ese amor. La iglesia de Éfeso se había apartado de eso. Y miren, y pasa en diferentes congregaciones. Cuando uno, miren, y eso pasa, cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios, uno se comienza a llenar de información. Pero en nuestra humana personalidad corremos el peligro de desviarnos fácilmente por el pecado que vive en nosotros. Hay iglesias que se preocupan tanto más por el local que por mostrar amor a los hermanos. Hay iglesias que se preocupan más por cómo vienen vestidos los hermanos en la congregación que por preguntarles si tienen que ponerse. Eso es apartarse de su primer amor. Y se vuelven tan legalistas que terminan pensando a sí mismos que es que se pueden salvar por sus obras. Miren, aquí no pasa. De repente nosotros, si no tenemos cuidado, vamos a estar muy ocupados en la congregación, haciendo cosas. A nosotros nos pasa, a mí me pasó, ¿verdad? Yo como maestro, cuando esta clase comenzó, pues nosotros nos preocupamos por enseñar, ¿verdad?, por formar líderes, por hacer crecer espiritualmente a los hermanos. Pero de repente yo me vi bien ocupado. Servía como diácono allá en el servicio de español, estaba en el coro, porque tenía un anhelo de querer ser ejemplo para los demás, para que los demás también se ocuparan. Pero también en el momento me di cuenta, ¿verdad?, pasado un año, imagínense, de estar bien ocupado en la iglesia, me di cuenta que no le dedicaba tiempo a mis hermanos aquí en la clase.
que tenía que salir después de enseñar corriendo porque tenía que estar ocupado. Por eso es que nuestros pastores recomiendan, ¿verdad?, aquí en secundarios. Mire, si usted va a tomar un ministerio, dele tiempo a eso, dedíquese a eso, vaya al estudio, aprenda, sí, aprenda. Pero si va a ser parte de un liderazgo, ¿verdad?, de un ministerio dentro de la clase, dedíquese a eso, porque el propósito de que nosotros nos involucremos aquí en el estudio dominical en algún ministerio es para mostrar amor al que viene con nuestro hermano allá, ¿verdad?, que está en la puerta. Él está allí mostrando amor porque él quiso participar en eso. Y miren, aquí está. Yo no sé si él está en el coro o no, pero va a tener un problema, porque los del coro tienen que estar allá temprano, ¿verdad? Tienen que reunirse con los de la banda. Y si no anda con cuidado, va a decir, va a estar así, no, me quiero ir, o sea, el tiempo tengo que estar allá. Y se va a ir y no va a conversar con nadie, no va a saludar a las visitas, no va a tener esa coinonía. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Qué es coinonía? Esa comunión, esa relación que Jesucristo quiere que tengamos como hermanos. Hay otros hermanos que nos visitan, vienen, les gustan, están aquí, ¿verdad?, pero de repente quieren ir a otra iglesia, ¿verdad?, quieren ir a otra congregación. Está bien, pero debe haber algún momento, en un punto en su vida, que tienen que, dicen los pilotos, tienes que aterrizar, tienes que comenzar, poner los pies sobre la tierra y caminar sobre eso. O sea, un propósito. Eso era lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso. Se había ocupado tanto en el estudio, en hacer cosas, en estar aquí, en estar allá, que se olvidó de su vida. A nosotros nos puede pasar eso, hermanos. Nos puede suceder. Por eso yo también le recomiendo, le sugiero, si va a estar en un ministerio, dedíquele tiempo a ese ministerio. Pero no se ocupe en muchas cosas, porque se va a ver bien cansado, va a sentir que como que la iglesia es su trabajo, ¿verdad? Como que tiene que, después lo va a sentir como obligación. Y no es obligación. Las cosas que vamos a hacer en la congregación, las vamos a hacer con amor. Cuando nos involucramos en un ministerio, en bienvenida, en outreach, inreach, dice, ¿verdad?, en sociales, en lo que sea, todo lo que hacemos, debemos de hacerlo por amor, con amor, menor, cada cosa en su lugar. Si nos ocupamos demasiados en muchas cosas, vamos a terminar no mostrando amor, sino mostrándonos muy ocupados. Éfeso pasó por eso y el Señor le dijo, arrepiéntete. O sea, lo que estás haciendo no está bien. Dijo, arrepiéntete, reconoce que estás mal. ¿Y qué es arrepentirse? Reconocer que lo que estoy haciendo no está bien. ¿Y a quién hay que pedirle perdón? ¿Ah? A Jesucristo. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y diría usted, bueno, hermano, pero ¿y el pecado? El Señor dice que no está bien. El Señor dice que no está bien. Entonces, es un llamado también para la iglesia de hoy, ¿verdad?, en que debemos de ubicar, enfocar nuestra relación con Jesucristo, acordarnos del primer amor. Sí, debemos de servir, ¿verdad? Debemos de mostrar amor en el servicio, pero bien.
no nos ocupemos en muchas cosas, porque eso no va a permitir que realmente mostremos amor. Sí. Continuando con la lectura, dice que arrepiéntete y haz tus primeras obras. O sea, las obras dicen que tu corazón hay dentro de ti. Ahora, nos llamó, dijo que fuéramos luz. Entonces, nosotros somos la luz del mundo. Entonces, dice, hacia hombre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. Pero parece que la iglesia de Éfeso no se arrepiente, porque adelante les dice, si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. O sea, no dice que iba a destruir el candelabro, sino que lo iba a cambiar de lugar. Y si vemos ahorita, actualmente, la condición en que está Éfeso, son ruinas de donde fue Éfeso, en Turquía. Entonces Dios cambió el candelabro de Éfeso. Sí, y acordémonos que el candelabro es la iglesia. ¿Verdad? Igual nosotros, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que de repente los estudios dominicales aquí se cierran? ¿Ah? Porque no están las compañías. Es así, Dios lo hace. Es así, Dios. Sí, igual, ¿verdad? Dios quiere que nos ubiquemos. El Señor nos está guiando a través del Espíritu Santo para que reflexionemos y comencemos de verdad a hacer las cosas bien. Acuérdense, ¿es bueno ocuparnos en hacer algo? Sí, pero no en muchas cosas, porque no vamos a tener tiempo para la coinonía, para la relación. Y vamos a estar aparentemente aquí juntos, pero no vamos a estar juntos, porque vamos a tener el cuerpo aquí, pero la mente en otro lugar. Y Dios no quiere eso de nosotros, quiere que estemos juntos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir y pensar. Y eso solo se logra estando juntos, preocupados unos con otros, sabiendo qué nos pasa, qué necesitamos, juntándonos, yendo a comer juntos. Así es que yo le invito, ¿verdad? Si usted todavía no se relaciona con alguien aquí, comience a hacerlo. Usted, si ve que el hermano no se le acerca porque es medio corrido, acérquese de usted. Muestre ese amor. Pero si se va corriendo para allá, no va a tener ese tiempo. Entonces, necesitamos ubicarnos en eso, hermanos. El mensaje para nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar? Así. Porque pues si no, ya sabemos lo que nos va a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, la clase se va a cerrar porque aquí se va a volver un club social donde solo llegamos a tomarnos un vinito, ¿verdad? Y conversamos y nos vamos, y si puedo vengo el domingo caliente, ¿no? Porque no va a existir esa coinonía. Y nuestro Señor se va a encargar. Bueno, pues vamos a apartar esa congregación de aquí, vamos a hacer otra. Así pasa. Entonces, si queremos permanecer como el Señor quiere que lo hagamos, debemos de obedecer a nuestro Señor Jesucristo, escuchar el mensaje que le está mandando a Éfeso, pero también tomarlo para nosotros personalmente. Ustedes en su mente piensen, hay que comenzar a hacer las primeras obras, es decir, hay que comenzar a tomar decisiones sanas por el bien y por amor a nuestros hermanos. Amén. Gracias, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Adelante, hermano.